comprender, ya estarías seguramente a punto de poder viajar a Europa nuevamente. Contanos primeramente, ¿cuál fue esa tarea que te dio Chiquiarse para entrar? Teniendo en cuenta que te vimos corriendo por el carril derecho como volante y también con llegadas, ¿no? Sí, él nos pidió que siempre estemos abiertos y tratar de encarar en el uno contra uno y tratar de terminar siempre la jugada. Digamos, te dio esa libertad de poder de dejar de marcar y de colaborar con Almirón, con Romero arriba y también con Oscar, que estaban por el sector izquierdo, ¿no? Sí, también nos pidió que siempre tratemos de ayudar a los laterales cuando pasaban los laterales de ellos. Y creo que se demostró eso ayer porque el partido era muy difícil y Argentina sabíamos que iba a salir a buscar los 3 puntos porque estaba necesitado también y bueno, por suerte nosotros hicimos bien las cosas y trajimos los 3 puntos. Sí que le Sergio, ordenó, digamos, básicamente tocar arriba lo más que se pueda, desesperar a los argentinos y también por alguna forma trabarlo o trancarlo a Di María, ¿no? No, primeramente nos pidió que demostremos que también podemos jugar al balón por abajo y no a los pelotazos y fue lo que hicimos ayer en el partido. Te escucha Roberto Derlis. sí, Sergio, ya para redondear, porque sabemos que Derlis habló mucho. Derlis, disculpanos, somos un medio más que te está asediando en este día, pero sabrás entenderlo. Lo que queremos saber para terminar la nota es cómo te sentís. Me imagino que bien, porque lo decíamos con la compañera Cintia aquí en estudios, este partido contra Argentina, que fue una victoria histórica, este partido contra Argentina, parece que tiene problemas de retorno. ¿Me escuchás, Derlis? ¿Ahora me escuchás? Hola, sí. Sí, decíamos que este partido con Argentina no solamente representa una victoria histórica para Paraguay, sino también una reconciliación tuya con la afición. ¿Cómo te sentís? No, la verdad que muy contento, ¿no? Primeramente por el equipo que dio todo de sí para poder conseguir estos 3 puntos importantes que trajimos de ahí. Bueno, ahora a disfrutar, pero tampoco a conformarse porque aún no conseguimos nada. Perfecto, gracias Derlis, muchas gracias. Sergio también, al compañero. Dale, un abrazo a ustedes. Habló bastante, ya se lo nota inquieto porque imagínate, desde que empezó esta convocatoria un poquito después de las 11, no ha parado de hablar y siguen llegando los medios para hacerle la consulta correspondiente. Y bueno, y así corresponde. Bien por Derlis González, nos genera empatía este buen rendimiento que tuvo él ayer y por supuesto la victoria de la albirroja ante el conjunto argentino, que si bien hay lazos de hermandad, siempre da gusto ganarle a Argentina.